En este trabajo nos disponemos a explicar la relación existente entre dos grandes filósofos. Por una parte está Marx, pensador del siglo XIX, de ideología comunista. Por otro lado se encuentra Rawls, pensador del siglo XX y de ideología liberalista. Vamos a relacionar sus conceptos. La alienación es la circunstancia en la que una persona no es dueña de sí misma. Es decir, es la situación en la que vive la clase oprimida en toda sociedad de explotación, en toda sociedad que admite la propiedad privada de los medios de producción. Para ello, la justicia social dice que solo se permiten estas desigualdades y benefician a los miembros menos desaventajados. Dado que la alienación se define como ir en contra de la naturaleza del hombre, la alienación política la podemos definir como la confrontación entre la sociedad civil y el Estado cuando busca solo su bienestar. Por otra parte, el contractualismo de Rawls solo es posible con el acuerdo de los gobernantes y los gobernados. El que exista una alienación política es debido en gran medida a la legitimidad, que es la causa por la que una persona puede ejercer su voluntad sobre los demás por tradición cultural, o debido a la religión como descendencia de un dios. Según Marx, la alienación económica ocurre cuando se deshumaniza al trabajador para satisfacer las necesidades de la población. Para que esto no ocurra, Rawls utiliza las cuatro partes de los estadios de la justicia: competitividad controlada, estabilización, garantía de la retribución, trabajo, salario y distribución. Tanto la alienación económica de Marx como el utilitarismo de Rawls se definen como la explotación del ser humano con la intención de satisfacer las necesidades de una población, por lo que las dos están en contra de esto. La revolución social de Marx ocurre con el auge del modelo socialista, imponiéndose así el concepto de propiedad colectiva y resolviéndose el conflicto de clases de la producción capitalista. Al no solucionarse los conflictos, se crea una desobediencia civil, la cual es un acto público no violento que pretende denunciar las injusticias sociales. La ideología es usada para esclavizar el espíritu del obrero, haciéndole creer que los cambios no son posibles y que las desigualdades sociales son necesarias. Pero si aplicamos el velo de la ignorancia a los altos cargos para que empaticen con las situaciones de injusticia, es posible cambiarlo. La ideología es a su vez lo que uno piensa, lo que cree, y esto puede crear disputas. Por ello, si conseguimos situarnos entre lo que uno cree y su opuesto, es decir, la posición original, se dará lugar al equilibrio reflexivo entre principios y juicios. Las superestructuras son el conjunto de elementos de la vida social que son dependientes de la base económica. Las instituciones de Rawls son las estructuras que distribuyen derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas sociales. Marx defiende con su ideología que los medios de producción deben pertenecer a la clase obrera, es decir, que sean de propiedad pública. Por otra parte, Rawls defiende la propiedad privada, en la que las empresas son los dueños de los medios. Las relaciones de producción son las establecidas entre quienes forman parte del proceso productivo y los medios de producción. La distribución es uno de los estadios de la justicia, que al perderse dificulta la relación social. Según el concepto de ideología de Marx, que nos dice que somos los que somos debido a factores inamovibles, esto es similar al concepto de posición original de Rawls. Si nos pusiéramos en la hipotética situación en la que no supiéramos nuestra condición futura, inteligente o no, rico o pobre, podríamos ver la sociedad de manera objetiva. El marxismo es una rama del socialismo, una ideología que defiende la igualdad y la eliminación de las clases sociales. Este concepto es similar al principio de la diferencia de Rawls, en el cual las desigualdades sociales y económicas solo están justificadas si benefician a los miembros menos aventajados de la sociedad. En el comunismo de Marx nos encontramos ante la existencia de un solo partido político
y un monopolio por parte del proletariado de los medios de producción. Esto contrasta con el primer principio de Rawls, en el que se defiende la libertad política y el derecho a la propiedad privada. Marx defiende la ideología comunista, en la cual no existen clases sociales y los medios de producción están en las manos de los obreros. En contraposición, Rawls defiende el capitalismo, en el cual existen desigualdades sociales y los medios de producción están en manos de las grandes empresas. Para Marx, la plusvalía es la diferencia entre el valor que tiene un objeto para satisfacer la necesidad y el valor que tiene éste en el mercado. Esto es similar al utilitarismo de Rawls, que considera que el valor de una persona depende de la utilidad social del individuo. Para Marx, la estructura económica es el sistema económico y social que determina qué fuerzas productivas tiene una sociedad y cómo es la relación con estas fuerzas productivas. Esto se puede considerar dentro del equilibrio reflexivo de Rawls, en el que se dice que en toda sociedad existen dos focos distintos en los que la sociedad se posiciona. Las relaciones de producción son las relaciones establecidas entre quienes forman parte del proceso productivo y los medios de producción. Por ejemplo, los empresarios con los obreros. Esto es similar a la legitimidad, causa por la que una persona puede ejercer poder sobre los demás, empresarios sobre obreros. Como podemos ver, aun comparando a pensadores de épocas e ideologías distintas, podemos ver cómo hay ciertos aspectos en los que concuerdan o tienen puntos de vista muy similares. Del mismo modo, también vemos cómo hay ideas diametralmente opuestas la una a la otra.